Una forma gráfica de poder ver el ruido, porque todo receptor tiene ruido, todo receptor de cualquier sistema de comunicaciones pues va a tener un piso de ruido determinado que tiene que ver con el ancho de banda de ese sistema de comunicaciones. Una forma de ver el ruido es utilizando un analizador de espectro. ¿Por qué? Porque el analizador de espectro es en esencia un receptor, muy sofisticado, pero es un receptor a la hora del T. Entonces, en la pantalla yo puedo ver el nivel de ruido que está presente en la entrada del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar un analizador de espectro y vamos a mirar el piso de ruido de ese analizador de espectro. Bueno, entonces, este analizador de espectro tiene básicamente tres comandos principales, que son los que tiene una serie de comandos, tiene una serie de menús para realizar una serie de funciones, pero los más importantes, digamos los que se utilizan para uso cotidiano, son estos tres que están acá. ¿Bien? Entonces, este menú que está acá es el menú de frecuencia. Este menú que está acá es el menú de dispersión de span, esto que está acá. Y este menú que está acá es el menú de amplitud, el control de amplitud básicamente. Bueno, entonces, básicamente esta pantalla acá, ¿qué es lo que está haciendo? Está observando un pedazo del espectro. ¿Está bien? Entonces, de todo el espectro posible, de todas las frecuencias, básicamente lo que uno observa es una ventana. Esa ventana, o sea, la cantidad de espectro que uno observa es lo que se denomina el span, va desde acá hasta acá. Este aparato que está acá arriba recibe el nombre de monitor de comunicaciones. Es un aparato de múltiple uso, es un multiinstrumento, es como un multímetro. O sea, mide resistencia, voltaje, capacidad. ¿Sí? Como tiene un multímetro, no. Este genera, recibe, tiene analizador de espectro, tiene osciloscopio, tiene moduladores, demoduladores, ¿sí? Tiene medidores de potencia, medidores de nivel. ¿Sí? Es un aparato sumamente complejo. Son más o menos como 20 instrumentos en uno solo. Este es el multímetro que utilizamos los que trabajamos en comunicaciones, básicamente. Bueno, entonces, con este le voy a generar una señal, ¿está bien? Para mirar cómo se ve la señal acá. Bien, entonces conectamos acá y ustedes ahí pueden observar un pico. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos acá. Bien. Center frequency lo tengo en 100 MHz. O sea que ese pico está exactamente en 100 MHz, ¿correcto? Bueno, ahora, la gran virtud que tiene este generador de radiofrecuencia, el que está incluido dentro de este monitor, es que tiene este aparato que está acá, este control. Ese control es un atenuador variable, o sea que está destinado específicamente a atenuar, a disminuir el nivel de la señal. Y yo puedo, con este control, variar, disminuir su nivel. Entonces lo que voy a hacer es bajar el nivel. Bien, por ejemplo, hasta por acá. Entonces, aunque ustedes no lo crean, ahí estoy generando señal. Pero la señal es de un nivel tan extremadamente pequeño que fíjense acá, ustedes cómo harían para poder reconocer, para poder distinguir entre la señal y el ruido. La respuesta es no se puede. Entonces lo mismo le pasa al receptor de un sistema, ¿sí? Exactamente la misma cosa. Si yo al receptor le envío por cuestiones de antena, por cuestiones de potencia de transmisión, por cuestiones de pérdidas en el espacio libre, por cuestiones de defectos en los cables, cosas así. Si le llega al receptor una señal sumamente pequeña, pues lógicamente va a estar a nivel del ruido y él no va a ser capaz de discriminar qué es ruido y qué es señal. Básicamente es eso. Bien. Entonces, la regla de oro en comunicaciones, como les comentaba la vez pasada, es: bueno, entonces quita el ruido. El ruido no se puede quitar, también porque el ruido es algo que forma parte de la naturaleza propia de la electricidad, ¿sí? De la estructura metálica de todo lo que nosotros utilizamos. Entonces el ruido es algo que no se puede quitar, no se puede quitar. Entonces, la regla de oro consiste en que los sistemas de comunicaciones, cuando nosotros hacemos el diseño, cuando decimos cuánta potencia debe tener, hasta qué alcance máximo va a tener el sistema, qué ganancia de antena va a haber, qué pérdidas va a haber en los cables que conectan los transmisores o receptores a las antenas. Entonces, cuando hacemos todo ese inventario de las partes del sistema, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el nivel que le debe llegar a la señal al otro lado, al lado receptor, tiene que ser más grande que el nivel de ruido del sistema.
¿Cómo hago yo para saber cuánto? ¿Qué tanto más grande debe ser? Entonces ahí es cuando recurrimos a una especificación del receptor, a una característica de él que se llama la relación señal-ruido. Entonces la SNR, Signal to Noise Ratio. Entonces todos los receptores tienen una determinada relación señal-ruido. ¿Está bien? La relación señal-ruido, ¿qué es? Es una cantidad de decíbeles que sirve para indicar qué tan grande debe ser o qué más grande debe ser la señal con respecto al nivel de ruido. Entonces, por ejemplo acá, fíjense, tengo una señal más grande que el ruido. ¿Está bien? Claramente se ve que yo puedo diferenciar entre la una y la otra. Bien, entonces, cada cuadrito de estos en este momento está ajustado para que sea 10 decíbeles por división. Entonces aquí tendríamos que la señal más o menos está 10 decíbeles por encima del nivel del ruido. ¿Está bien? Por lo tanto, en este momento, la distancia que hay entre el nivel de la señal, que sería el pico acá, y el nivel del ruido, que sería el promedio más o menos, es del orden de una división, o sea, es del orden de 10 decíbeles. Por lo tanto, yo puedo decir que en este momento la relación señal a ruido es de 10 decíbeles, ¿correcto? Entonces, en este momento, la relación señal a ruido es de 10 dB, ¿ok? Recuerden que no es lo mismo la potencia absoluta de la señal, que es en dB emis, porque es potencia, que el nivel, este que está acá, que la relación sea el ruido. Estos dBs solamente son para indicar la relación, el tamaño, la diferencia que hay entre los dos. Mientras que aquí esto indica la potencia que hay con respecto a un milivatio. Es diferente, ¿ok? Totalmente diferente. Normalmente, ¿qué debería hacer yo cuando hago el budget, el presupuesto de un sistema de comunicaciones, cuando hago el diseño? Pues yo lo que hago es cuadrar ganancias de antena, cuadrar distancias, cuadrar todo, para que el nivel de señal pues sea claramente mayor, está bien, que el piso de ruido, ¿ok? Básicamente eso es lo que uno debe tener en cuenta cuando hace un diseño de un sistema. Y para eso lo primero que uno tiene que buscar es cuál es la relación señal a ruido de mi receptor. Otra cosa que vimos la vez pasada es que la potencia de ruido depende del ancho de banda. Entonces, este receptor, este analizador de espectro, tiene la gran virtud de que no es igual a los otros receptores, en términos de que un receptor convencional de televisión, de microondas, de FM, etcétera, ya tienen el ancho de banda fijo, lo tienen interno. ¿Por qué? Porque la reglamentación exige que ese sistema tenga ese ancho de banda. Como este es un instrumento de prueba que se puede utilizar para muchos sistemas de comunicación, entonces este sistema sí puede cambiar el ancho de banda. ¿Okay? Yo puedo cambiar el ancho de banda. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí ahorita es cambiarles el ancho de banda, que aquí recibe el nombre de RBW, Resolution Bandwidth, ¿sí? Ancho de banda de resolución, ¿sí? Para que ustedes vean qué pasa con el piso de ruido. ¿Pero es lo mismo que el span? O sea, ¿en qué se diferencia el span? No, el Resolution Bandwidth es totalmente diferente del span. ¿Está bien? El span es el tramo de espectro que yo estoy observando. ¿Qué yo quiero ver? El Resolution Bandwidth es un filtro que está dentro del equipo que forma parte del receptor. ¿Sí? Entonces yo voy a cambiar el ancho de banda de resolución para ver qué sucede acá en la pantalla. ¿Está bien? Voy a quitar la señal porque realmente ahorita pues vamos a trabajar solo con ruido. ¿Está bien? No nos sirve mucho pues trabajar con señal. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Todo es claro? Sí, sí, es que aquí en vivo y en directo es más claro. Toda la teoría aquí eso es de 5, toda la teoría es aquí 5 minutos. Bueno, entonces vamos a ver, aquí hay un control que se llama Bandwidth, Resolution Bandwidth, lo voy a colocar a manual. En este momento el Resolution Bandwidth está en 300 kHz. ¿Qué quiere decir? Que estamos observando este span aquí internamente con un ancho de banda de 300 kHz. Aquí, bueno, después les enseño dónde se puede ver el ancho de banda de resolución, pero eso es aquí interno. Bien, lo que voy a hacer ahora es a cambiar este Resolution Bandwidth, o sea, el ancho de banda del receptor. Lo puedo hacer con estas flechas. Le puse 1 MHz. ¿Qué observaron? Le voy a colocar 3 MHz. ¿Qué observan? Eso sigue aumentando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si yo tengo un sistema de comunicaciones que tiene un ancho de banda grande, entonces el piso de ruido es proporcional, el piso de ruido sube. ¿Está bien? Bueno, voy a bajar mi Resolution Bandwidth. Le voy a colocar, por ejemplo, 30 kHz.
No sé. Ahí está. Sí, Está muy bajito. Lo que pasa es que estoy observando señales muy grandes, ¿está bien? Entonces, para poder observar ese piso de ruido tan bajito, lo que tengo que hacer es bajar la referencia de nivel para observar señales más pequeñas. Entonces me voy a amplitud, reference level, y comienzo a bajar el reference level. Menos 10, menos 20, menos 30. Fíjese, el nivel de referencia bajó hasta menos 30. O sea que estoy observando ya a partir de menos 30, 10 más. O sea, estoy observando hasta dónde. Aquí está menos 30 y aquí está 10 divisiones más. 130. Aquí está menos 130. ¿Sí se dan cuenta? Bajé el rango de visión de amplitud del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, tenemos menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, menos 90. Fíjese que está en el orden de menos 90. ¿Correcto? Bien. Voy a bajar entonces bandwidth. Voy a bajar el resolution bandwidth. Lo tengo en 30 kHz, lo voy a bajar más. ¿Ok? A ver, bajémoslo un poquito más. ¿Se observan? Sí, sí. Un poquito más. ¿El barrido se hace más lento? Correcto. Es una función automática del sistema. ¿Ok? A medida que yo utilizo un filtro más estrecho, entonces para poder observar el espectro, él tiende a moverse más lentamente porque el filtro es muy estrecho. ¿Ok? Bueno, observen. En este momento llegamos hasta menos 120, más o menos, ¿no? Entonces, menos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, perdón, menos 100. ¿Está bien? Entonces, estamos mirando un nivel de ruido del orden de menos 100. ¿Por qué en este momento tengo ese nivel de ruido tan bajito? Porque el ancho de banda de mi sistema en este momento lo tengo programado apenas en 3 kHz de ancho de banda. Listo, vamos a ver ahora un tema que se llama figura de ruido, que también es muy importante. Bueno, entonces, les voy a pintar un receptor, la primera etapa, como vimos la vez pasada, o sea, la primera etapa es un amplificador. Entonces, en un receptor tenemos la antena, el cable de bajada, y la primera etapa del receptor normalmente es un amplificador. Normalmente, aunque hay muchos sistemas baratos que no utilizan amplificador, pero normalmente hay un amplificador ahí. Bueno, entonces fíjense una cosa. Vamos a evaluar la relación señal-ruido a la entrada del sistema y la relación señal-ruido a la salida del sistema. A ver si son iguales o son diferentes o qué pasa con eso. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando ya tanto señal como ruido están presentes ya dentro del sistema? ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a definir acá señal input, señal a la entrada. Y lógicamente tiene que haber ahí relacionado un ruido a la entrada. Claro, eso son potencias. ¿Correcto? Asimismo, si esto es un amplificador, correspondientemente tiene que haber una señal de salida, ¿sí?, del amplificador, y tiene que haber un ruido a la salida del amplificador. ¿Todo de acuerdo? Muy bien. Voy a pintar el diagrama espectral de lo que sucede aquí, el espectro de lo que sucede acá. Entonces, ¿qué espectro corresponde a lo que pasa ahí? Entonces tenemos aquí amplitud, frecuencia, tenemos ruido y tenemos una señal. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto que está acá es la señal de entrada. Esto que está acá es el ruido de entrada. Pero, y por consiguiente, este tamaño, esta diferencia que hay acá, ¿está bien?, es que la relación señal-ruido, pero de la entrada. ¿Correcto? O sea, las dos van a producir una relación señal-ruido a la entrada. ¿Correcto? Bien. A ver, supongamos que este amplificador tiene una ganancia G. Bien. ¿Qué sucede a la salida del amplificador? Se debe aumentar tanto la señal. La señal de salida debe ser más grande que la señal de entrada. ¿Cuánto? G veces. Pues G veces. ¿Sí o no? Bien, entonces, señal de salida es igual a G veces señal de entrada. Pero así mismo también pasa. Bien, ¿qué pasa con el ruido? También son- ¿Por qué? Pues porque es un amplificador. El ruido es una señal. El ruido es una señal. Y desde que haya un determinado nivel de ruido que quepa, que esté dentro del ancho de banda del sistema, el sistema lo va a procesar como si fuera cualquier señal. Por lo tanto, también lo va a amplificar. ¿Sí?
¿sí? Por lo tanto, el ruido de salida del sistema va a ser igual a G veces Que el ruido de entrada. el ruido, Entrada. perdón, de la entrada. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, entre estos dos se produce una relación señal-ruido a la salida. Relación señal-ruido a la salida. Pintémoslo, para que se vea. Un nivel de ruido más alto, Nivel de más grande. porque se amplificó. Un nivel de señal más grande, porque se amplificó. Entonces tenemos nivel de ruido a la salida, aquí el promedio, el piso de ruido a la salida. Tenemos nivel de señal a la salida, ¿sí o no? Y entre los dos, relación señal-ruido a la salida. ¿No se podría filtrar ese ruido? No, así. no, acuérdese que es algo natural. Ah, ¿Está bien? Entonces, filtrar. Si usted lo filtra, o sea, le pone un ancho de banda, está bien, básicamente baja un poquito el nivel de ruido, pues, como vimos ahí con el analizador. El ruido siempre está. ¿Sí? Bueno, listo. Pregunta: ¿cómo es la relación, cómo creen ustedes que es la relación señal-ruido de salida con respecto a la relación señal-ruido de la entrada? ¿Son iguales, son diferentes, es más grande, más pequeña? ¿Qué es? Teoría son iguales. ¿Cómo? Iguales. Teóricamente, como todo aquí creció de manera proporcional, entonces la relación entre los dos va a dar el mismo valor que acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entiende por qué? Sí, sí. O sea, dividir acá 1 sobre 1 da 1. Todo creció proporcionalmente por la ganancia. Entonces acá la salida todo es ahora 10 sobre 10. ¿Cuánto da? 1. La relación es la misma. ¿Sí? Porque todo a la salida creció proporcionalmente. Entonces, ¿ustedes dirían que es igual? Sí. Yo digo que no. Por las pérdidas en. No, Entonces, porque nos faltó tener algo en cuenta. Entonces, la idea es, ¿ustedes qué creen que nos faltó tener en cuenta? La ancho de banda de operación del amplificador. No, el ancho de banda ya nos dio los niveles de ruido y todas las cosas. Nos hizo falta algo. ¿Qué? el nivel de C. ¿Cómo? ¿Cuál? El No. nivel, ¿no? No. ¿El nivel de DC? No. ¿Qué fue lo que hizo que todo este pedazo de metal que está acá tuviera una determinada cantidad de ruido? Ah, eso es. ¿Cómo se llama? La temperatura También. ambiente. Esa fue la que hizo que todo esto, todo este metal, Sí. tuviera sus electrones vibrando, los electrones libres de movimiento. ¿Está bien? Bueno, ¿de qué está fabricado nuestro amigo amplificador? De la misma. De lo mismo, de conductores y semiconductores. Aumenta el ruido. ¿Y el semiconductor está fuera de la realidad por ahí en el espacio o también está sometido a la temperatura ambiente? También es así. También está sometido a la temperatura ambiente. ¿Está bien? Por lo tanto, el propio amplificador, Genera su propio- debido a su construcción, también tiene su propio ruido interno. Entonces, nos falta tener en cuenta que el ruido del amplificador. el ruido del amplificador, el ruido generado internamente por el propio amplificador. Listo. Entonces voy a colocarlo por aquí. Este nivelito que está acá se llama N sub A, ruido del amplificador. El ruido N sub A es el ruido interno del amplificador o de la primera etapa o de lo que sea. ¿Correcto? Bueno, y si hay un nivel de ruido adicional generado por el amplificador, entonces, ¿cómo me afecta eso a la relación señal-ruido de la salida? Aumenta el nivel de ruido. ¿Aumenta o disminuye? Bueno, el nivel de ruido aumenta. Eso. Correcto, o La sea, relación de. ¿qué pasa con la relación señal-ruido? Disminuye, porque la distancia con respecto al ruido ahora va a ser menor. ¿Está bien? Entonces, lo que se observa es que la relación señal-ruido a la salida disminuye. ¿Está bien? Por lo tanto, la conclusión de toda esta carreta es la siguiente. En un sistema de comunicaciones en la primera etapa, la relación señal-ruido de la salida siempre va a ser menor
que la relación señal-ruido de la entrada. Siempre. Entonces, la relación señal-ruido de la salida siempre va a ser menor que la relación señal-ruido de la entrada. ¿Por qué? Pues porque el amplificador, el sistema, aporta su propio ruido interno. ¿Ok? ¿Es claro? Muy bien. Bueno, entonces ahora hagamos un supongando. Supongamos que ahora este amplificador que tiene ruido interno, N sub A, el ruido interno del amplificador, supongamos que ese ruido es de ese tamaño. ¿Qué pasaría? Pues que es muy cercana, o sea, es Muy cercana muy la bajita señal. la relación. Volvemos al comienzo. Eso estaría por debajo de la relación señal-ruido mínima del sistema y por lo tanto el sistema no vería la señal. ¿Cómo decimos nosotros en la práctica? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Nosotros en la práctica decimos que si el nivel de ruido es tan alto que enmascara, que tapa la señal. Fíjese, ¿mi sistema estaba bien en la entrada? Sí. ¡Claro! Toda la propagación acá, todo mi sistema había sido diseñado perfectamente en la entrada. Pero por un amplificador que tiene un piso de ruido, un ruido interno muy alto, o que está dañado, está defectuoso, entonces inmediatamente produce tanto ruido que me tapa la señal. ¿Estamos de acuerdo? Eso puede pasar. Bien. Por lo tanto, fíjense una cosa, algo que yo debo tener muy controlado, sobre todo en estas primeras etapas de los receptores, es que el ruido del amplificador, ¿está bien? Por lo tanto, se configura o tenemos una nueva especificación o característica de los amplificadores, que es ¿cuál? Su ruido interno. Su ruido interno, ¿está bien? Entonces, cuando yo voy a diseñar un sistema, especialmente un sistema de comunicaciones, o un sistema en donde se trabajan sistemas de señales muy pequeñitas, un sistema con alta sensibilidad, ejemplo, un amplificador de micrófono, ejemplo, un amplificador de señales eléctricas, bioeléctricas. Eso maneja señales muy chiquiticas, ¿está bien? Ejemplo, un amplificador de radiofrecuencia para un receptor, ¿está bien? En esos casos, ¿está bien? Yo siempre debo tener en cuenta que la primera etapa debe tener una cantidad de ruido producida por él muy pequeña, para que no me afecte la relación señal-ruido del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a hablar ahora de este ruido propio del amplificador. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo sé yo cuánto ruido ha adicionado el sistema? La diferencia, ¿no? Aquí está, mira. ¿Sí o no? Entonces, como este es mayor que este, el de la entrada es mayor que la salida, ¿qué pasa si hago lo siguiente? Relación señal-ruido de la entrada menos relación señal-ruido de la salida. ¿Qué pasa si hago la diferencia entre los dos? ¿Qué queda? Pues la diferencia es esta. ¿Está bien? Esa diferencia que corresponde a la cantidad de ruido generada internamente por el amplificador recibe el nombre de NF. NF de Noise Fiction. En español, figura de ruido. ¿A quién corresponde la figura de ruido? A esa primera etapa. ¿Está bien? Entonces, otra característica que es muy importante, sobre todo en las primeras etapas de sistemas que son muy sensibles, se cayeron unas papelitos allá. Está bastante. ¿Está bien? Esa característica se llama la figura de ruido del amplificador. ¿Correcto? Bueno, entonces fíjense, hasta hoy, ¿ustedes qué especificaciones conocían de un amplificador? ¿A que tenga ganancia y que sea de tantos voltios? Y el beta y bueno. ¿Sí o no? No, ustedes cuando trabajan ya en ingeniería tienen que determinar la ganancia. ¿Qué alimentación va a tener? ¿Qué ancho de banda va a tener? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Qué ancho de banda va a tener? ¿Qué figura interna, figura de ruido tiene el amplificador? ¿Está bien? Bueno, entonces, señor. O sea que ahí entran a jugar los costos. Un amplificador que tenga un Totalmente de acuerdo. bajo nivel de ruido Es un amplificador mucho más costoso. ¿Está bien? Mucho más costoso. Esto quiere decir que la primera etapa
de un sistema no puede ser cualquier amplificador. O sea, uno no simplemente puede decir, pongamos ahí cualquier transistor que dé ganancia. No puede hacer eso, ¿está bien? Porque toca tener en cuenta la ganancia, el ancho de banda y la figura de ruido, ¿está bien? Entonces, ya son tres parámetros que uno utiliza cuando está diseñando, ¿está bien? Cuando ya va a diseñar. Entonces, fíjense, yo no puedo meter acá, no puedo mandar ahí cualquier amplificador. Normalmente los amplificadores para estas primeras etapas son amplificadores especiales. ¿Son especiales en qué sentido? En que son fabricados con unos niveles de ruido interno, o sea, con una figura de ruido muy bajita. Por lo tanto, reciben un nombre especial. ¿Ok? Entonces, estos amplificadores que tienen una cantidad de ruido interno generado muy pequeña, o sea, una figura de ruido muy pequeña, reciben el nombre de amplificadores LNA. ¿Está bien? ¿Qué significa Low Noise Amplifier? O amplificador de bajo ruido. Bien, entonces, ¿hasta dónde considero yo que un amplificador es de bajo ruido? Más o menos hasta una cantidad de ruido adicionado, o sea, una cantidad de ruido interno del amplificador o una figura de ruido, que es lo mismo, máximo de 2 dB. De ahí para arriba ya es un amplificador común y corriente. Para poderlo meter, para poderlo declarar dentro de la clasificación de LNA, tiene que tener figura de ruido menor de 2 dB. Bien, entonces es común tener amplificadores de 0.8 dB de figura de ruido, de 1.4, 1.5, cosas así por el estilo. ¿Bien? Por ejemplo, este que está acá, este es uno que nosotros fabricamos acá para unas empresas que hacen análisis de interferencia en los cerros, en campo. Bien, este aparato tiene internamente un amplificador LNA. Esto es simplemente un compartimiento para una batería. Bien, esto se adosa así a un trípode y con esto se pone una antena y un analizador de espectro. Entonces, este señor que está acá más o menos tiene una figura de ruido de 1.2 dB. ¿Está bien? Ancho de banda de 100 MHz hasta 26.5 GHz. Bien, y un amplificador de estos puede costar del orden de $5.000. El solo amplificador. El solo amplificador. Bien, el solo amplificador. Bien, entonces fíjense, este es un ejemplo. No dárselo al muchacho que no ese No, bueno, muy bien. Entonces tenemos, recuerden, la figura de ruido debe ser de menos de 2 dB para poder determinar que el amplificador es LNA. ¿Está bien? Entonces, todas las primeras etapas de los sistemas de radiofrecuencia siempre tienen un componente. Siempre tienen un componente que es low noise, que puede ser un amplificador o que puede ser un aparato llamado mezclador. Entonces, ya sea amplificador o ya sea mezclador, es el primer componente de las etapas de radiofrecuencia de los receptores, tiene que ser low noise, bajo ruido. ¿Listo? Bueno, les pongo un ejemplo. ¿Si han visto la antenita de DirecTV? Sí. Sí. Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. La antena es un paraboloide de foco desplazado. ¿Está bien? Tiene un bracito y acá tiene una cajita chiquita ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llama esa cajita? Miren, esa caja se llama el LNB, el Low Noise Block, el bloque de bajo ruido. ¿Qué hay internamente ahí? Ahí está una antenita monopolo chiquitica, que es la antena propiamente dicha, seguida de una cadena de amplificadores LNA y seguida de unos convertidores de frecuencia todos de bajo ruido. Entonces, todo lo que está dentro de ese bloque, dentro de ese sistema, todo es de bajo ruido. ¿Ok?
todo es de bajo ruido. Entonces, ese sistema se llama LNB. LNB. Aunque hoy en día tenemos una solución mucho más moderna y mucho más interesante. Mucho más interesante. ¿Está bien? Sucede que, fíjense una cosa, si ustedes van y miran, otra vez en la antena de DirecTV, esta cajita, ¿sí? Van y miran, esa cajita por lo menos tiene la siguiente característica. Dice, una cajita de DirecTV dice 50 grados Kelvin. Así. ¿Usted sabe cuántos son 50 grados Kelvin? Mire, le repito. El 0 grados Celsius, con respecto al 0 grados Kelvin, que es la temperatura absoluta, que es la temperatura del universo, ¿está bien? La diferencia entre estos dos es de 273 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que 0 grados Celsius equivalen lo mismo que 273 grados Kelvin. Saca 50. Entonces 50 grados Kelvin, ¿como cuánta temperatura es? Menos 223 grados centígrados. No son sino menos 223 grados Celsius. Bueno, oiga, No salgamos de imagínense ustedes, está la antena de DirecTV y usted lee acá y dice 50 grados Kelvin. ¿Eso qué significa? ¿Que usted va a ir a tocar está a menos 223 grados Celsius? No, está a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces la pregunta del millón ahí es, ¿qué significan esos 50 grados Kelvin? ¿Sí la vieron? ¿Qué significa? Muy sencillo. Esto es una forma de indicar cuánto ruido interno tiene el sistema. ¿Correcto? Entonces, conectemos. Acá, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer para bajar el piso de ruido? Bajar la temperatura. Refrigerar. Sí. Refrigerar. Entonces, lo que nos quiere indicar esa temperatura acá de este LNB es que él tiene por dentro un ruido, un nivel de ruido, ¿está bien? Como si hubiera sido refrigerado, o sea, es tan bajito que corresponde a como si hubiera sido refrigerado a qué temperatura, a 50 grados. ¿Está bien? Por eso, esta temperatura no es una temperatura real del dispositivo, sino recibe un nombre de temperatura equivalente de ruido. ¿Está bien? Es otra forma de expresar el nivel de ruido. ¿Está bien? Que es tan bajito como si hubiera sido congelado a esa temperatura. ¿Correcto? Y es otra de las formas que se utiliza para indicar esa especificación de ruido en los LNAs. ¿Qué diferencia hay? Cuando se especifica Noise Feature, por ejemplo, 1.2 dB, esto se utiliza mucho en LNAs que trabajan en sistemas de microondas, en sistemas de radio, sistemas convencionales. 50 grados Kelvin o la temperatura de ruido equivalente se utiliza muchísimo en LNAs de sistemas satelitales. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con un sistema satelital, se van a dar cuenta que su LNA tiene la especificación de ruido en términos de temperatura equivalente de ruido. Mientras que si ustedes van a trabajar en un sistema de microondas, la especificación de ruido está en decibeles. O sea, en figura de ruido. Fíjense una cosa. La pregunta del millón ahora es, ¿cómo carajos está pasando ese milagro? ¿Cómo a temperatura ambiente tienen ese ruido tan bajito? ¿Cómo se logra eso? ¿Ustedes cómo creen que se logra? ¿Teorías? ¿Aislando? No. Utilizando otros elementos. Utilizando un tipo de material para los componentes diferente. ¿Está bien? Entonces, a temperatura ambiente y en condiciones normales y con amplificadores normales, ¿cuál es el material normal para hacer esos semiconductores? Silicio. En amplificadores LNA, los semiconductores no son de silicio. No, son de arseniuro de galio. ¿Está bien? Entonces allá los transistores son tipo FET y se llaman transistores de arseniuro de galio. Es el material que se emplea en lugar del silicio.
El arsenuro de galio es un material viejísimo. Lo conocemos hace años en electrónica. De hecho, tenemos un componente clásico de electrónica hecho con arsenuro de galio. ¿Ustedes saben cuál es? Como un bombillero, si saben que era el antiguo transistor, ¿no? No. El componente normal que se hace con arsenuro de galio es este. Ay, ¿Lo conocen? sí. ¿Por qué el diodo LED emite luz? Eso no es porque esté hecho de silicio. No, es por un compuesto químico. Eso es porque tiene un compuesto químico diferente. Porque el semiconductor es diferente. El semiconductor con el cual se hacen los diodos LED es arsenuro de galio. Por eso es que ese dispositivo puede emitir luz. ¿Está bien? Esa es la razón. Bueno, y tenemos los del arsenuro de galio aluminio. ¿Está bien? ¿Esos cuáles son? Esos son los láseres de estado sólido. Por ejemplo, el láser del reproductor de CD. El láser chiquitico ese con el cual leen el CD, el DVD. ¿Ese con qué está hecho? Con arsenuro de galio aluminio. ¿Ok? ¿Láser de estado sólido? El láser de estado sólido, correcto. Sí, porque hay láseres de otro tipo de materiales sólidos y hay láseres gaseosos. ¿Sí? Por ejemplo, láseres de otro tipo de materiales sólidos, un láser de rubí. ¿Sí? Láseres gaseosos, por ejemplo, un láser de dióxido de carbono o un láser de neodimio jack, por ejemplo. Esos son láseres de gas. Bueno, listo, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Bien, entonces, la temperatura equivalente de ruido obviamente tiene una relación con la figura de ruido, ¿sí o no? O sea, si a mí me dan un equipo que tiene temperatura de ruido equivalente, ¿cómo sé yo cuántos decibeles de figura de ruido es? Con esa ecuación se hace. ¿Está bien? ¿En dónde? EQ es la temperatura equivalente de ruido. NF es la figura de ruido expresada en decibeles. Esta sería la temperatura equivalente de ruido expresada en grados Kelvin. Y esta que está aquí es la temperatura a la cual se encuentra el ambiente del sistema, pero expresada en grados Kelvin. Es temperatura ambiente. Normalmente 290 grados Kelvin porque es la temperatura ambiente, ¿no? 290 grados Kelvin es como 17 grados centígrados. ¿Listo? Bien. Entonces, simplemente despejando yo puedo pasar de temperatura equivalente de ruido a figura de ruido, o puedo pasar de figura de ruido a temperatura equivalente de ruido ya. Despejando esa ecuacióncita. ¿Listos? Bien. Y falta la última ecuación ya de ruido. Ya con eso terminamos el tema de ruido, que es esta que está acá, que corresponde a la figura de ruido total de un sistema que tiene varios amplificadores. Bien, yo la coloco ahí no para propósitos de cálculo, sino para explicarles uno de los mejores trucos de las comunicaciones, de las comunicaciones vía radio, de los receptores. Bien, supongamos que tengo una cadena de amplificadores. Tengo un amplificador 1, un amplificador 2, un amplificador 3. Vamos, voy a pintar de pronto aquí más arriba. Un amplificador 1, un amplificador 2, un amplificador 3, y aquí está la antena. Entonces tenemos una cadena de amplificadores. Esta ecuación nos permite calcular la figura de ruido total de un sistema. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular el total. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos A sub 1 correspondería a la ganancia de la etapa 1. A sub 2 sería la ganancia de la etapa 2. A sub 3, etcétera, 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 sería la ganancia de la etapa siguiente. Lógicamente, la primera etapa va a tener su figura de ruido 1 de la primera etapa. La segunda etapa va a tener su segunda figura de ruido. La tercera etapa va a tener su figura de ruido correspondiente y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la pregunta del millón ahí es: ¿cómo calculo yo la figura de ruido total de mi sistema? Entonces, lo hago con esta ecuación. Si quieren, cómpienla, pero a mí lo que me gusta es analizarla. ¿Está bien? ¿Por qué? No es simplemente este más este más este. ¿Sí se dan cuenta? No es así de fácil. Es como. Bien, entonces, la figura de ruido total es
la figura de ruido de la primera. ¿Ok? ¿Cómo no lo entendí? A ver, cuando hay algo en serie, ¿ustedes qué tendencia tienen? A hacerlo. Este más este más este, ¿sí o no? Entonces todo el mundo diría que es sencillo. La figura de ruido total es esta más esta más esta. ¿Sí? No es así. No es así. ¿Cómo es? Es así, pónganle cuidado. La figura de ruido total es igual a la primera figura de ruido, ¿correcto? Correcto. Bien. Más la segunda figura de ruido, pero fíjense que está alterada. Bien, entonces pónganle cuidado. Miren lo que va a suceder. ¿Qué pasa si a la figura de ruido le quito 1? Pues disminuyo ese valor. ¿Y qué pasa si ese valor disminuido lo divido entre la ganancia, que puede ser alta de la primera etapa? Pues lo voy a disminuir aún más. ¿Está bien? Por lo tanto, este segundo efecto de figura de ruido va a ser bajito. ¿Sí? A eso me refiero. Bien, miren la tercera. Mucho más bajo. Mucho más bajo. Va a ser dividido entre el producto de las dos ganancias. Entonces el producto de una ganancia por la otra es un factor altísimo. Si usted divide un número, disminuye el 1 por un número altísimo, pues eso va a dar un número chiquitico. O sea que prácticamente esto va a ser despreciable. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si estas dos prácticamente son pequeñas y no actúan, ¿sí o no? ¿Cuál es la conclusión? Que en una cadena de amplificadores, ¿cuál es la figura de ruido que más afecta? La primera. Esa es la conclusión, esa es la regla de oro. ¿Se usa en la práctica eso? Esa es, claro. Entonces, en la práctica en ingeniería lo que nosotros hacemos es esto. Cuando tenemos una cadena de amplificadores, normalmente la primera etapa tiene que ser LNA. Y ahí. Y hay variantes, pueden ser amplificadores normales. Pero la primera etapa es la que tiene que tener la figura de ruido más bajita, porque es la que más va a afectar en la figura de ruido de todo el sistema. Bien, esa es la regla de oro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner la primera etapa de LNA en un receptor. En los receptores siempre la primera etapa es de bajo ruido, siempre.